Durante años, nadie sospechó nada, no porque faltara información, no porque fuera un secreto cuidadosamente oculto, sino porque todo parecía normal. Ese fue el verdadero problema. La rutina era estable, los resultados eran aceptables, el sistema funcionaba dentro de lo esperado, nada llamaba la atención, nada parecía urgente, nada justificaba una revisión profunda. Y cuando algo funciona lo suficientemente bien, la gente deja de hacer preguntas. Pasaron meses, luego años. Personas entraban y salían, procesos se repetían, datos se acumulaban. Y todo indicaba lo mismo, no hay nada raro aquí. Este tipo de historias no comienzan con una alarma, comienzan con confianza. Confianza en que lo que vemos es todo lo que hay. Confianza en que, si algo estuviera mal, ya lo sabríamos. Confianza en que alguien más lo estaría revisando. El problema es que, cuando todos confían, nadie observa con verdadera atención. Había señales, pero no parecían señales. Eran pequeños detalles dispersos, resultados ligeramente extraños, comportamientos que no encajaban del todo, pero que podían explicarse de muchas formas. Y cuando algo tiene muchas explicaciones posibles, ninguna parece urgente. El sistema no fallaba, simplemente se comportaba de una manera peculiar. Pero lo peculiar, cuando se vuelve constante, se normaliza. Aquí ocurre algo clave. No hubo una decisión equivocada, no hubo una mala acción inicial. No hubo un momento claro para decir, ahí empezó todo. Lo que hubo fue una ausencia de curiosidad. Con el tiempo, el fenómeno se volvió parte del paisaje. Como un ruido de fondo que ya no se escucha, como una vibración constante que el cuerpo aprende a ignorar. Y eso es peligroso. Porque lo que se ignora durante mucho tiempo no desaparece, se acumula. Durante años, nadie conectó los puntos, cada dato se analizaba por separado, cada anomalía se archivaba como caso aislado, cada irregularidad tenía una explicación cómoda. Nada parecía lo suficientemente grave como para detenerlo todo y preguntar, ¿y si esto no es normal? Hasta que alguien lo hizo, no porque buscara un problema, no porque sospechara algo concreto, simplemente porque miró el conjunto completo por primera vez. Ese fue el inicio del descubrimiento, y también el inicio de algo inquietante. Porque cuando se observaron los datos en conjunto, cuando se miró el proceso completo y no solo fragmentos, algo quedó claro de inmediato. Esto llevaba pasando mucho más tiempo del que cualquiera imaginaba. No era reciente, no era nuevo, no era un error puntual. Era un fenómeno sostenido, silencioso, constante, ignorado, y lo más perturbador fue darse cuenta de una cosa. Si alguien lo hubiera detectado antes, las consecuencias habrían sido mínimas. Pero ahora ya no era solo un detalle curioso. Era un problema profundo. Aquí aparece la pregunta que da miedo hacerse. ¿Cómo es posible que algo así haya pasado tanto tiempo sin que nadie lo notara? La respuesta no es tranquilizadora, porque no tiene que ver con falta de capacidad, tiene que ver con cómo funcionan los sistemas y las personas dentro de ellos. En ese momento, el descubrimiento dejó de ser técnico, se volvió humano, porque implicaba aceptar que durante años se convivió con un problema real sin verlo. Y lo que se descubrió después no solo explicó el pasado, sino que cambió por completo la forma en que se entendía todo el sistema. Lo verdaderamente inquietante de esta historia es esto: no es que el problema existiera, sino que siempre estuvo ahí. Y cuando algo siempre estuvo ahí, la pregunta ya no es qué pasó, sino cuántas otras cosas estamos pasando por alto ahora mismo. Cuando alguien decidió investigar más a fondo, no lo hizo esperando encontrar un problema grave. La intención inicial era simple: confirmar que todo estaba bien. Porque muchas de las revelaciones más inquietantes no comienzan con sospecha, sino con verificación. El análisis empezó de forma ordenada, revisando registros antiguos, comparando datos, observando tendencias a lo largo del tiempo. Nada espectacular. Aislados, los números seguían pareciendo normales. Cada informe por separado confirmaba la sensación de estabilidad. Pero cuando esos datos se observaron en conjunto, algo empezó a incomodar. No fue una alarma clara, fue una sensación. Había un patrón, débil al principio, difícil de definir, pero constante. Un comportamiento que se repetía. Una desviación pequeña, pero persistente. Algo que no encajaba del todo con la explicación habitual. Aquí ocurrió algo clave. El problema no era que los datos estuvieran mal, era que nunca se habían analizado como un todo.
Cada revisión anterior había sido parcial, fragmentada, limitada a su propio contexto, y así, el patrón había pasado desapercibido durante años. Cuando el patrón empezó a hacerse evidente, la reacción no fue inmediata, hubo resistencia. No porque nadie quisiera ocultar nada, sino porque aceptar el hallazgo implicaba algo incómodo, reconocer que durante mucho tiempo se había mirado sin ver. Las primeras conclusiones fueron prudentes. Se habló de coincidencias, de variables externas, de explicaciones alternativas. Todo parecía más fácil que aceptar la posibilidad real, pero el patrón no desapareció. Cuanto más se analizaba, más claro se volvía. Los mismos resultados, las mismas desviaciones, los mismos efectos repitiéndose una y otra vez, durante años. Aquí ocurrió el verdadero giro. Ya no se trataba de una anomalía puntual, se trataba de algo estructural, algo que había estado influyendo silenciosamente en el sistema durante más tiempo del que cualquiera quería admitir. La percepción cambió, lo que antes parecía normal empezó a verse sospechoso. Procesos cotidianos se reinterpretaron, decisiones pasadas adquirieron otro significado. Y apareció una idea inquietante: esto siempre estuvo ahí y no lo vimos. La investigación se profundizó, se ampliaron los periodos analizados, se cuestionaron supuestos básicos, se revisaron explicaciones que antes nadie discutía, y con cada paso, la historia se volvía más perturbadora. Porque cuanto más atrás se miraba, más evidente era el mismo comportamiento. No era reciente, no era nuevo. Era algo que llevaba ocurriendo tanto tiempo que se había vuelto invisible. Aquí surgió la pregunta más incómoda: ¿cuántas decisiones se tomaron basándose en una realidad incompleta? Y con esa pregunta, algo quedó claro. Incluso si el problema se corregía ahora, las consecuencias de todos esos años ya no podían deshacerse. En ese momento, el descubrimiento dejó de ser técnico, se volvió profundamente inquietante. Porque revelaba que durante años se había convivido con un problema real pensando que todo estaba bien. Cuando el alcance completo del descubrimiento se hizo evidente, la reacción fue inmediata, pero no tranquilizadora. Porque entender lo que había estado ocurriendo durante tanto tiempo implicaba aceptar algo incómodo. Las consecuencias ya estaban ahí, no como una posibilidad futura, no como una hipótesis, sino como resultados concretos acumulados durante años. Lo que antes parecían pequeños desajustes, ahora tenían contexto. Decisiones que habían parecido correctas empezaron a verse incompletas. Resultados que se habían aceptado como normales adquirieron otro significado. Procesos enteros quedaron bajo una luz distinta. No porque se hubieran hecho mal, sino porque se habían construido sobre una realidad parcial. Aquí apareció una verdad difícil de digerir. El problema no fue no haber corregido algo a tiempo. El problema fue no haber sabido que había algo que corregir, y eso cambia completamente la naturaleza del error. Cuando algo se detecta tarde, no solo se corrige tarde, se corrige después de que ya ha influido en decisiones, en conclusiones y en resultados que no se pueden borrar. Ese fue el golpe más duro de esta historia. Se intentaron medidas correctivas, cambios, ajustes, nuevas revisiones, pero incluso las mejores correcciones solo podían actuar hacia adelante. El pasado ya estaba escrito. Y todo lo que había ocurrido durante esos años no podía deshacerse. Aquí surge la paradoja central de este tipo de historias. No se trata de un error evidente, no se trata de una decisión absurda. No se trata de una negligencia clara, se trata de normalidad prolongada, de algo que fue tan constante, tan cotidiano y tan aceptable que dejó de ser observado. Lo más inquietante no fue descubrir el problema, fue darse cuenta de que si nadie lo hubiera buscado, probablemente habría seguido ocurriendo, no por maldad, no por descuido intencional, sino porque los sistemas y las personas no cuestionan lo que parece funcionar. Este caso se convirtió en un ejemplo incómodo, no de lo que ocurre cuando alguien falla, sino de lo que ocurre cuando nadie mira lo suficiente. Porque no todo lo peligroso se manifiesta como una crisis. Algunas cosas avanzan lentamente, sin ruido, sin urgencia, sin señales claras. Aquí está la lección más perturbadora de esta historia. No todo lo que funciona está funcionando bien, y no todo lo que parece normal lo es. La pregunta final no apunta al pasado, apunta al presente. ¿Cuántos sistemas usamos hoy? ¿Cuántos procesos aceptamos? ¿Cuántas realidades damos por sentadas solo porque siempre han sido así?
Porque el verdadero peligro de los descubrimientos tardíos no es lo que revelan sobre el pasado, es lo que sugieren sobre el presente. Esta historia no termina con una solución clara, termina con una inquietud, la certeza de que hay cosas que solo se descubren cuando ya llevan demasiado tiempo ocurriendo. Y eso obliga a replantear algo fundamental. No basta con que algo no falle, no basta con que parezca estable, no basta con que funcione bien. A veces, la pregunta correcta no es «¿esto está fallando?», sino «¿qué estamos dando por normal sin haberlo cuestionado nunca?». Porque los problemas más difíciles de corregir no son los que estallan de golpe, son los que pasan desapercibidos durante demasiado tiempo.